Estupendo el día de hoy. Claro que sí, maravilloso, como tenemos que sentirlo, con alegría y felicidad. Miren lo que es esto, qué maravilla que tenemos como paisaje. Pero el paisaje también lo damos nosotros, el paisaje de la vida. Nosotros tenemos distintas etapas, así como la naturaleza nos da. Vieron que tenemos un invierno, tenemos donde nos hace frío, nos ponemos un poco más caíditos, nos encerramos, y después viene la primavera, que nos alegra, que nos pone felices. Y después la primavera, el verano, calor, queremos hacer un montón de cosas, tenemos ilusiones, ganas de vivir, no sé por qué en ese momento nada más. Sí, después viene el otoño y nos trae otras sensaciones. Y bueno, ya el Creador ya nos dio ya el mensaje. Tenemos también que cumplir etapas en la vida. Y para eso tenemos que darle la música de la vida. Vos tenés tu propia música, tu propia orquesta. Organizá y tenés que ser el director de orquesta de tu vida. El valor de la palabra, el valor de la escritura. Qué cosas, ¿no? Qué cosas que tiene la vida, como diríamos, ¿no? Pero a veces no le damos importancia, la palabra, la escritura. Qué importante, ¿no? Ojalá que todos en casa tengan presente de que es fundamental. Por ejemplo, leer un buen libro. Aunque sea leer el diario, ¿no? Que, bueno, hay que seleccionar por ahí también algunos diarios y algunas revistas que por ahí no nos informan demasiado, pero sí nos ejercitan por lo menos la lectura. Y nos dispersa, o sea, por lo menos ya estamos alejados de ese mundo salvaje, neoliberal, que nos transforma, que nos vuelve bastante loquito, como diríamos en criollo. Y hoy nos visita, bueno, un poeta, un escritor, Eduardo Ceballos, que seguramente que ya lo conocen, escribe libros, miren, libros, se pasa siempre escribiendo, para vos, para mí, para que entendamos lo que es el mundo, y hasta tiene una revista, la famosa Gauchita, que no es que estoy haciendo propaganda, simplemente para que sepan que hay gente que escribe para todos ustedes. Agradecido por su presencia, para que veamos, retoquemos muchos temas que lo he invitado para que hablemos sobre el tema de los hábitos y costumbres de la gente y que hacen a la salud. Los hábitos de antes, que no siempre por ahí nos llevaban a la salud realmente, ¿no? Porque yo recuerdo que en mis tiempos, allá cuando era joven, trabajaba en la montaña, precisamente en Nazareno. Era médico, me recibí y me fui a trabajar como médico a Nazareno. Tenía que llegar hasta un lugar que se llama Quebrada Colorada, en un camión de la municipalidad, y ahí tomaba la posta de andar a caballo por una sendita, 5.200 metros de altura, y de ahí bajar hasta el pueblito a caballo. 8 horas en mula, o como se podía, así que encontrábamos. Ese era el vehículo, eso era con lo que nos conducíamos en esa época, o bien caminando. Y así llegábamos hasta ese lugar y había toda una civilización coya, realmente con una pureza dentro de su raza y de su cultura, que, claro, empecé a aprender muchas cosas, o sea, de medicina iba con el libro, pero aprendí más de la vida misma con la gente.
que es donde uno aprende muchas cosas. Y ahí veía que a los bebés apenas recién aparecían en el mundo, los ataban. Los ataban bien para que no tengan movimiento, es decir, como si fuera como un niño envuelto, más o menos. ¿Es así o no? ¿Has visto de esa forma? ¿Has tenido esa vivencia? Pero por supuesto que sí. Gracias por invitarme primero que nada, mi querido amigo doctor. Y por supuesto, eso es así. Tal es así que no en las altas montañas solamente se ataba a los chicos. Acá en la ciudad de Salta, la gente que nació en mi tiempo, en mi generación, quedábamos todos empalillados porque nos fajaban a todos los chicos como si fuésemos una gavilla de tabaco, más o menos. Claro, era una creencia porque, claro, el movimiento, creían de que el movimiento hacía, o sea, una creencia incaica en la cual de esa manera no se producía ningún problema en las coyunturas, decían. Claro. Era un modo de cuidar el esqueleto. Que son las articulaciones, claro. Exactamente. Pero hoy se sabe que, bueno, tiene que tener movimiento el cuerpo, que no es así, o sea que no todas las costumbres nos llevan a la salud, a la buena salud, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero son estilos donde aflora una cultura, como bien lo decías, en este caso la cultura incásica, que acostumbraba a darle la bienvenida al planeta vida, a los seres vivos, a los seres nuevos, envolviéndolos con una fuerte envoltura, ¿no? Con una faja que los inmovilizaba. Y ellos creían que con eso provocaban buena salud. Pero cuán distinta es la medicina de aquel entonces con la medicina de hoy. El practicante de la medicina, vale decir el médico, del ayer y el médico de hoy, hay una clara distancia que los diferencia. No voy a decir que es mejor o peor. El médico de hoy tal vez sea un hombre mejor provisto en cuanto a doctrinas científicas, a conocimiento de la anatomía humana, cuenta con mayores elementos técnicos que los acompañan en su diario quehacer científico para determinar las dolencias, las curaciones, cuál es el camino más correcto. Pero la hombría del médico de ayer y el de hoy se ha distanciado también enormemente, porque el médico del ayer, por supuesto, sin que le duela a los médicos del hoy, eran más humanos. Eran más humanos porque era el reflejo de una sociedad más humana. No estaba en el campo de la competencia, la carrera veloz del resultado, como se está hoy, y de pronto no se tenían los elementos que se tienen hoy, no se tenían las ambiciones que se no tienen había tomografía, hoy. No había resonancia en aquel magnética, tiempo los médicos no había... andaban en jardinera, de a caballo, en bicicleta, en moto, como podían, pero eran mucho más humanos a consecuencia de que el mundo era humano. Claro, es que la deshumanización es parte de este mundo de este juego moderno. De este mundo neoliberal que nos lleva a la locura total. Así o sea, es. Vivimos por el dinero, porque tenemos que pagar las cuentas, que tenemos que hacer un montón de cosas. Y bueno, los médicos también sufren todas esas consecuencias. Son parte de ese juego. Claro que sí. Aparte, a mí me pasa que como médico, ya con algunos años, encuentro a médicos jóvenes que bueno, por ahí no tienen tanta comunicación como las teníamos nosotros. ¿Por qué? Porque se incomunican, es decir, vienen de este mundo en donde solamente están mandando mensajitos, o bien están con internet o con la televisión, que también los hace parte de este mundo de que vemos hoy en día y que la gente ni bolilla nos da. A veces llegamos a un lugar y no nos saluda nadie. Por supuesto, yo te voy a contar una relación de la visita domiciliaria del médico que hoy casi no existe, a no ser pacientes con mucho dinero, con bolsillos grandes, sí, que sí son visitados por los médicos. Claro.
Pero Juan Pueblo en su mayoría no es visitado por la medicina porque la medicina Claro, de hoy salvo no tiene estructuras tiempo. como Salud Pública Sí, que tiene sí, la sí. visita domiciliaria a través del agente Eso, sanitario. pero muy Y poquito en pocos relación. médicos son los que hacen también la visita domiciliaria a nivel estatal y además, por supuesto, todo el equipo de salud, sí los agentes sanitarios y lo que creo que se está refiriendo nuestro amigo es que los médicos ya no quieren ir a la casa. Claro, porque no es productivo, Bueno, ni es hay honorario el- que pueda pagar ese exactamente. tiempo, ¿no? Bueno, Hablar yo te de un cuento. sistema perverso Sí, sí, económico, porque hablar de las obras sociales que no pagan, No, claro, es que otro estafan a los capítulo médicos, oscuro. que estafan a los médicos. Mira, yo me acuerdo cuando era joven, cuando era niño, se enfermaba un mayor en casa, la abuela, el tío, el que caía con alguna dolencia a la cama, se llamaba al médico. El médico acudía al domicilio. La responsable del hogar ponía la mejor mesita, el mejor mantel, la servilleta, el vaso de agua limpio. En el baño estaba la pileta a disposición del doctor con el jabón y la toalla pertinente, porque se lo recibía realmente como un hombre que venía a aportar soluciones al hogar que tenía un enfermo. Entonces, el trato de la gente hacia el doctor era de alta jerarquía. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está, doctor? Acá quiere tomar un tecito, un café, doctor. Todo el trato era así. Y el doctor premiaba esa actitud porque además de curar al enfermito, de tomarle la presión, de hacerle las revisaciones elementales, le recetaba el remedio, si lo tenía en su maletín se lo dejaba, y volvía al otro día a preguntar, ¿cómo está el enfermito? Tomó el remedio, ¿cómo se siente? A ver si ha ido la temperatura. Y yo digo, ese rasgo humanitario, alguien ha tomado un borrador mágico para borrarlo de la currícula diaria de un médico. Se hacía el parto domiciliario. Claro, ¿cuánta por gente de la que nos está supuesto. escuchando nació en su casa? Por supuesto, un alto porcentaje de la población de El los médico años iba 40 a su para casa atrás. y ahí tenía el parto. Exactamente. Y los Hasta chicos eso. nacían con cierta normalidad. Casi no había una operación que hoy está de moda en el nacimiento de los niños. Eso casi no existía. No existía. Y, indudablemente, bueno, el mundo ha cambiado. Claro. Indudable. Hay médicos que todavía hacen esa tarea, que seguramente los que nos están viendo en el interior todavía lo hacen porque es una actividad más campestre, más campechana. Y a lo mejor la comunicación con el mismo médico hace de que él tenga la sensibilidad de poder llegar a la casa. Pero es verdad. Los médicos por ahí perdemos un poco el espíritu humanitario, solidario, pero nunca nos olvidamos del juramento hipocrático. Y eso es muy, pero muy importante y que tenemos que valorar también que muchos médicos hacen un gran esfuerzo, porque hoy en día muchos hablan, dice el médico no quiere ir a casa. Bueno, pero ¿cómo va a ir? ¿Dónde es la accesibilidad? Las ciudades se estiraron, Las ciudades se son agrandaron. enormes. El médico vive en el barrio intersindical en Salta y tiene que ir hasta el barrio El Milagro. Claro. ¿Y cuántos pacientes más tiene que atender? A veces las condiciones humanas Pero por supuesto. también limitan Por supuesto. en las sociedades modernas las capacidades de trabajo de algunas situaciones, ¿no? Mira, sin comprender mucho la ciencia médica, sin conocer la ciencia médica, puedo profetizar que en el futuro habrá mucho más problemas de salud que los que hay en la actualidad. Y eso me lo hace visualizar la mala alimentación. Hoy la alimentación de la alta población, de alto porcentaje de la población es artificial,
se consume mucha química. Chatarra, Estamos dando un la paso al chatarra. costado de lo natural, de la naranja, la mazamorra, el anchi. Esos temas, ¿no? Se acordó de las comidas de Pero antes, por ¿no? supuesto, yo recuerdo haber comido sopa o pucheros de gallina con la pata de la gallina dentro de la sopa, la patita, donde están los deditos con los que la gallina hacía el equilibrio para caminar. Esa patita la comíamos en el puchero. Hoy esa presa no existe más en ninguna pollería. Y eso era un nutriente importante, era una gelatina que calcificaba los huesos. Las abuelas nos Pero decían, claro que coma sí. esto que se va a poner fuerte, mi hijo. Así es. Porque O sea, las articulaciones tienen mucha parte ósea y sobre todo la necesidad que tenemos del calcio, ahí la podemos obtener. Claro, dentro de en la una de alimentación esas- natural. en una de esas, alguna industria picarona está comprando las patitas de cuánta gallina o pollito salen de los criaderos. Pero la Claro. población ha tomado distancia de ello a consecuencia de esta búsqueda de resultado. Hoy vamos a ganar, vamos a ganar. Sí. Y nos olvidamos de tantas, De tantas cosas que son tan importantes, ¿no? Y La fruta se consumía madura. La gente compraba la banana, la naranja, la mandarina, todo maduro, porque no existían las cámaras frigoríficas que son las que regulan los precios en la actualidad y son las que guardan las manzanas, las peras, todo verde. Por eso la gente ahora ya no compra fruta, compra un paisaje. Deme esas peras porque están bonitas, pero son peras. Y si uno nos trasladamos a la época de antes, es decir, si transformamos lo que vivimos hoy y lo que era antes, por supuesto que nos damos con la noticia de que hemos cambiado, lógicamente, porque antes la mamá estaba en la casa y el papá estaba trabajando. Y la mamá era la que se encargaba de la comida, de las actividades, de que tenía que Exacto. hacer los de hijos. ponerle ternura De a la ponerle olla y a los hijos. Ternura, qué linda palabra. El amor, el Exactamente. amor tan necesario que Bueno, necesitan ese hombre, los jóvenes. ese papá que trabajaba solamente él, porque la madre atendía la casa y los hijos, y la educación de los hijos, porque el proceso educativo era integral, no era solo la escuela, era la casa, la mamá poniendo códigos para que el chico pueda transcurrir por la Que existencia. tenía con su desayuno, tenía su almuerzo, tenía su merienda, tenía su cena. recreo, Es decir, que sus tenía fiestas. toda una parte educativa, porque en eso significaba una reunión. Exactamente. ¿Una reunión con quién? Con el padre, que se iba a trabajar, y cuando volvía, se volvían a juntar, y siempre estaban las instrucciones que le daba el padre, Los que códigos marcaba los códigos, que les y marcaba era la vida. lo que tenía que hacer. Yo Y hasta recuerdo. la alimentación, fue muy importante porque la mamá preparaba, elaboraba, tenía el tiempo suficiente para hacerlo. Jugaba con la naturaleza para Claro extraer que de sí. la naturaleza los Y sabores. cuando nos íbamos a la escuela, nos daba una frutita, que era lo que estabas Exactamente. hablando, de que sanamente una frutita, una manzana, una banana, Una mandarina ¿para qué? en Para el esta recreo. época. Para el recreo. Entonces ahí a lo mejor a él le hacía falta una manzana, yo se la daba y él me daba, qué sé yo, una naranja y hacemos un intercambio. intercambio Pero de la buena siempre- vecindad. Siempre buena alimentación, Así saludable. es, así Y no la comida del kiosco, que hoy en día, usted mamá, seguramente los chicos que me están escuchando, con una monedita o con un billetito, siempre en la escuela para acompañar, para ir al kiosco a contribuir a la comida chatarra. Claro, Es decir, alfajores, A caramelo, comprar un chicle, chisito. toda- Vaya a saber la pregunta del millón, ¿cómo está fabricado el chisito? ¿Qué elementos han caído en esa todos bolsita? esos productos generalmente tienen sustancias. Claro, Conservantes. exactamente. Y esos Química. conservantes colorantes, que eso va a parar a los riñones. Y en los riñones hay poros, como agujeritos, y esos poros se van tapando. Se tapan y entonces se produce a la larga
una insuficiencia renal crónica terminal. O sea que los riñones no funcionan y no se puede ya evacuar. Los riñones son los responsables de elaborar la orina. Exactamente. Y entonces, si están tapados los poros, no va a poder pasar realmente todas las sustancias malas, o sea, por la orina eliminamos las toxinas, todo lo malo del cuerpo. Y si está tapado, no hay por dónde sacarlo. Entonces, tu cuerpo va a estar lleno de toxinas. Entonces, lógicamente, tu vida no es saludable y no es sana. Por eso es tan importante la alimentación saludable, que uno siempre insiste a todos de que lo hagan, como en aquellos tiempos, como decíamos. Estaba todo organizadito. Sí, se vivía en extrema pobreza, con mucha marginalidad, porque había un solo sueldo en la casa, pero no había gastos superfluos. Así. Se gastaba en lo que la necesidad de la Era vida ministro iba de Economía, marcando. ¿no? Habría Claro. que No la existían, mamá, la abuela, la legendaria abuela, ¿no? claro, no existían elementos electrónicos que hoy llevan un alto presupuesto, un alto porcentaje de lo que la gente gana, ¿no? Entre computadoras, celulares, toda la vajilla electrónica que cuenta la ama de casa moderna. Sí. En aquel tiempo estaba el martero, la piedra de picar carne o trigo. O sea, eran otros modos de tener relación con la naturaleza. Hoy la naturaleza pareciera que es una cosa torpe. ¿Quién puede comer trigo en una casa de familia del siglo XXI? Sí. Solamente los que tienen la sabiduría del trigo. Y no sé si es que te acordás, pero antes nos sabían mandar a buscar la leche de burra. Pero por supuesto. Allá en el Puente y Fierro. O de cabra. En el Puente y Fierro había que ir y ahí estaba una burra o la leche de la misma vaca, pero ordeñada, y de ahí en un con flaquito. La nata amarilla. Hasta la burra estaba en la esquina de cada cuadra. Y si no, venía la vendedora de leche de burra casa por casa en la ciudad, pregonando su producto. Con un gran contenido de calcio esas leches. Claro, claro. Bueno, realmente para ilustrarnos, ¿no? Vieron que las costumbres siempre son importantes. Le agradezco la presencia, siempre nos ilustra que con la presencia alguien de que lee mucho y que escribe, como nuestro poeta salteño. Muchas gracias, ¿no? Por favor, que sigas pregonando la buena salud a través de esta pantalla. Pero siempre estamos, siempre esa es nuestra intención y recuerden siempre que los hábitos y costumbres son buenos de irlo adquiriendo y ojalá que se adapten a este mundo neoliberal. Sobre todo ahí, vos que estás en tu casa, olvídate un poquito de la tecnología y acordate de lo natural. Seguimos en esto que se llama Vida y Salud. Grupo Med, Medicina Laboral, Salud Ocupacional, Control de Ausentismo, Exámenes de Salud, Cursos de Capacitación y además asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo, porque su empresa nos importa y sus empleados también. Grupo Med, un nuevo concepto en medicina empresaria. Doctor Héctor Hugo Monteros. SOS 24 Delivery de baterías. ¿En qué puedo ayudarle?
Yo siempre tengo algo que decirte, porque todos necesitamos comunicarnos. ¿Por qué no te comunicas con tu papá, con tu mamá? O los padres, ¿por qué no se comunican con los hijos? Yo sí tengo algo que decirte, porque quiero comunicarme con vos. Y esto dice así, que habla mucho de el querer ser, el querer mejorar en la vida. Y leía esto y me parece muy interesante para vos. Si el mundo aún no conoce la melodía de tus talentos, si todavía no has comprendido que formas parte del universo, si no creíste ni te atreviste o por temor no lo intentaste, si evitaste cambiar de rumbo por juzgar que ya era tarde, nada tiene que ver tu suerte. No es el destino el culpable. ¿Por qué buscar una excusa o inventar un responsable? Llevas intacta la magia. Deberás dejarla volar. El futuro no está sellado. Aún lo puedes cambiar. Bastará con atreverte. El fuego está en tu interior. Ya no pierdas más el tiempo. Tú serás el triunfador. Que el Creador los acompañe a todos y les dé vida y salud.